Saludos cordiales. Quien les habla, Verónica Ortigosa. Soy estudiante del cuarto trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Bajo la cátedra de Neurociencias 2, vamos a hablar un poco sobre las funciones mentales para la emoción. Vamos a hablar del origen orgánico de esta, vamos a hablar del sistema nervioso adaptativo, vamos a hablar del sistema endocrino, vamos a hablar de las emociones básicas, las emociones sociales, vamos a hablar de las distintas reacciones adaptativas que tiene nuestro cuerpo, que tiene nuestro cerebro, y vamos a hacer énfasis en lo que es las bases neurobiológicas, neuroquímicas de cada una de estas. Les pido que me acompañen en este recorrido. Vamos a iniciar hablando de lo que es el origen orgánico de las emociones. Esta se fundamenta en la evolución biológica. Esto significa que las emociones surgieron como mecanismos innatos diseñados para la supervivencia de los seres vivos. Durante miles y miles de años de evolución, nuestros antepasados desarrollaron respuestas emocionales como herramientas adaptativas para reaccionar rápidamente frente a estímulos del entorno. Por ejemplo, el miedo se instauró para anticipar y esquivar peligros inmediatos, mientras que sentimientos como fueron la alegría y el afecto consolidaron vínculos sociales que fortalecieron la cooperación y la cohesión grupal. En esencia, las emociones tienen su base en el funcionamiento inherente del sistema nervioso. Se originan en circuitos neurológicos que, mediante la integración de señales internas y del ambiente, permiten lo que es una respuesta instantánea y coordinada para enfrentar situaciones críticas. Este proceso evolutivo que se consolidó en organismos con sistemas nerviosos cada vez más complejos sentó las bases para las respuestas emocionales que experimentamos el día de hoy. Pasemos a hablar ahora de lo que es el sistema límbico. Este es el conjunto de estructuras cerebrales que actúan como el centro interior de nuestras respuestas emocionales, procesando y modulando la información que recibimos del entorno para generar respuestas rápidas y adaptativas. Para poder comprender mejor su funcionamiento, tenemos un ejemplo sencillo referido a la respuesta rápida de estímulos de amenaza. Imagínate que estás caminando por una calle y de repente ves un perro que corre hacia ti de forma inesperada. Antes de que tu mente pueda analizar la situación de manera consciente, el sistema límbico ya ha activado una respuesta emocional. Sientes miedo y experimentas un aumento en la adrenalina, preparándote para huir o para enfrentar la situación. Este proceso automático es esencial para la supervivencia y se da de manera casi instantánea. Gracias a que conocemos esto, podemos comprender que el sistema límbico tiene primeramente una función integradora. Este coordina de forma automática las respuestas emocionales, permitiendo reacciones inmediatas sin necesidad de una evaluación consciente previa. Es decir, en el ejemplo del perro, nosotros no debemos de ver, capaz ni siquiera todavía entendemos lo que está sucediendo, pero ya gracias a nuestro sistema límbico reaccionamos. Asimismo, una aplicación evolutiva. Esta capacidad de reaccionar rápido y eficientemente ante estímulos fue y es esencial para nuestra supervivencia. El sistema límbico debemos comprender que se compone de distintas estructuras interconectadas que constituyen entre sí la base anatómica para lo que es el procesamiento y la integración de nuestra información emocional o de la información emocional en sí. Primeramente vamos a hablar de lo que es el fornix. El fornix es un macrotracto de fibras nerviosas que conecta el hipocampo con otros núcleos límbicos, facilitando la comunicación entre ellos. Aquí en esta visual podemos ver dónde se encuentra el fornix. Entre los distintos estudios previos de neuroanatomía basados en trazados axonales en modelos animales, por ejemplo las investigaciones de Watson en la década de los 70, se ha permitido delinear su recorrido y confirmar su papel en la conexión de circuitos de memoria. En experimentos de lesión en roedores, la interrupción del fornix ha demostrado producir lo que son deterioros en la formación de memorias espaciales, validando así su importancia en la integración de la información. Pasemos así a lo que es el hipocampo. Esta estructura es crucial para la consolidación de la memoria y el procesamiento espacial, y asimismo juega un rol indirecto en cómo vinculamos las experiencias emocionales a los recuerdos. El caso de Henry Molaison, presentado por Scoville y Miner en 1957, marcó lo que fue un hito en la comprensión del hipocampo. Posteriormente, el descubrimiento de las células lugar por John O'Keefe en los 70 y su expansión por May-Britt y Edvard Moser en los años 1990 han demostrado la relevancia del hipocampo en la representación espacial y en la memoria. Estos estudios explican por qué eventos emocionalmente intensos tienden a recordarse con mayor facilidad, pues el hipocampo vincula las experiencias emocionales con la información contextual.
Para poder comprender un poco mejor lo que significa esto de vinculación a las experiencias emocionales con la información contextual, visualicemos la imagen que tenemos de apoyo en nuestras visuales. Una mujer en pleno verano está caminando por la calle y ve que en una tienda hay un oso de peluche. Un oso de peluche, no solo un oso de peluche, un oso de peluche navideño. Esto la hace evocar a las cenas de Navidad, a lo que fue la Navidad pasada, a lo que es su familia, cómo se entregan los regalos. Entonces, esta información contextual, que es el oso de peluche, en la tienda, mientras ella va pasando, ella lo vinculó a lo que es su vida, a lo que es su emoción, cómo ella se sintió en esa cena de Navidad. Entonces, cada vez que ella piense en las fechas decembrinas de la Navidad, ella va a pensar en cómo se siente con su familia, cómo es la cena navideña, cómo la pasa con sus amigos. Es entonces esto a lo que se refiere, que es crucial en el hipocampo. De forma seguida, tenemos lo que son los cuerpos mamilares. Aunque son de tamaño reducido, son nodos muy importantes en los circuitos de memoria y se relacionan con la rememoración de experiencias vividas. Distintas investigaciones en el contexto del síndrome de Wernicke-Korsakoff han mostrado que la degeneración de estos núcleos se asocia a severos déficits amnésicos. Asimismo, estudios realizados en la década de los 80 por Victor y colaboradores resaltaron su implicación en la memoria episódica. Las alteraciones de los cuerpos mamilares en estos síndromes evidencian su papel en la recuperación de la información emocionalmente relevante. Seguimos este recorrido de la estructura del sistema límbico con la corteza cingulada, especialmente en su porción anterior. La corteza cingulada está implicada en la regulación emocional, el monitoreo de conflictos y la toma de decisiones. En los estudios de neuroimagen a partir de la década de los 90, se ha mostrado que la actividad de la corteza cingulada difiere en pacientes con desórdenes del estado de ánimo. Helen Mayberg, por ejemplo, ha contribuido a entender su rol en la depresión mediante el PET y el fMRI. Durante tareas que implican resolución de conflictos emocionales, se observa una activación en esta área, lo que ha ayudado a interpretar su función en lo que es la regulación del comportamiento del sujeto. Proseguimos con la corteza orbitofrontal. Esta es crítica para la toma de decisiones basadas en recompensas y castigos, integrando información emocional y cognitiva para guiar comportamientos adaptativos. Damasio, en su obra El error de Descartes en el 94, mostró cómo lesiones en esta área afectan lo que son las decisiones emocionales, aportando evidencia de la interrelación entre emoción y cognición. Pacientes con daño en la corteza orbitofrontal suelen presentar dificultades para evaluar consecuencias, lo que se traduce en conductas impulsivas y disfuncionales. Vamos entonces a hablar de lo que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, que abarca regiones prefrontales, está involucrada en la planificación, el control de impulso y la regulación emocional, integrando tanto la información emocional como las evaluaciones contextuales. Estudios neuropsicológicos como los realizados por Bechara y Damasio en los 90 han demostrado que la integridad del lóbulo frontal es esencial para lo que es la regulación correcta de las emociones y lo que es el comportamiento social. Con el avance de técnicas como el fMRI, se han identificado circuitos específicos que se activan ante estímulos emocionales. La capacidad de modular una respuesta emocional intensa, como calmarse después de una situación estresante, se asocia al buen funcionamiento de la corteza prefrontal, respaldada por estas investigaciones. Ahora vamos a hablar de la amígdala. La amígdala debemos resaltar que esta es parte del sistema límbico, pero es tan importante que merece una definición aparte, una mención especial honorífica. La amígdala es una estructura esencial de, como dije, el sistema límbico, reconocida por su papel determinante en lo que es el procesamiento y la regulación de respuestas emocionales, en particular del miedo y otras emociones intensas. Esta se encuentra ubicada en lo que es el lóbulo temporal medial y se compone de varios núcleos interconectados, cada uno con funciones específicas que permiten interpretar y responder a estímulos emocionales de forma rápida y adaptativa. Esto nos lleva a hablar de cómo se compone la amígdala. Se compone por el núcleo lateral, el central y el basolateral. Primeramente tenemos el núcleo lateral. Este recibe información sensorial proveniente de diversas modalidades, visual, auditiva y somatosensorial, actuando como punto de entrada para lo que es la evaluación emocional. A su vez, el núcleo central coordina respuestas automáticas al conectar con el hipotálamo y el tronco encefálico, mediando así respuestas como cambios en la frecuencia cardíaca y la liberación hormonal. Por su parte, el núcleo basolateral establece conexiones con el hipocampo y con la corteza prefrontal, permitiendo así la asociación entre estímulos emocionales y recuerdos, y modulando respuestas emocionales según el contexto. Esta organización nos permite que la amígdala procese de forma jerárquica y rápida la relevancia emocional de los estímulos,
antes de que la información se integre en procesos cognitivos superiores. También es importante resaltar las contribuciones de investigadores clave. Joseph Ledoux, en la década de los 90, fue pionero en demostrar utilizando modelos animales que la amígdala es crucial para el condicionamiento del miedo. Sus experimentos mostraron cómo tras la exploración de un estímulo neutro emparejado con un aversivo, la activación de la amígdala induce respuestas de lucha o huida, sin necesidad de un procesamiento consciente. A su vez, Elizabeth Phelps extendió estos hallazgos a humanos. Phelps y sus colegas utilizaron técnicas de neuroimagen como el fMRI para evidenciar que la amígdala reacciona de forma inmediata ante estímulos emocionalmente amenazantes o intensos, corroborando su rol primordial en la detección y respuesta a señales de peligro. Además, estudios clínicos han demostrado que pacientes con lesiones en la amígdala presentan dificultades para reconocer y responder adecuadamente a expresiones emocionales de miedo, lo cual resalta su importancia en la integración de la emoción con el comportamiento social. Avanzando, hablamos sobre los mecanismos neuroquímicos en la amígdala. La actividad de la amígdala está regulada por la precisa interacción entre el neurotransmisor excitatorio glutamato y el inhibidor GABA. El glutamato facilita la transmisión de señales emocionales, permitiendo una rápida activación en respuesta a estímulos críticos. A su vez, el GABA modula y refrena esta actividad, asegurando que la respuesta emocional no sea excesiva y se mantenga controlada. Esta regulación es fundamental para que la activación de la amígdala sea tanto rápida como adaptable, permitiendo así respuestas de supervivencia equilibradas. Sigamos desarrollando este tema y pasemos a un punto muy interesante, el cual es el secuestro amigdaliano. Este se describe que es el fenómeno en el que ante un estímulo emocional intensamente amenazante o perturbador, la amígdala se activa de una forma tan poderosa y rápida que secuestra el procesamiento racional de la información, inhibiendo temporalmente la función de la corteza prefrontal. Esto resulta en respuestas emocionales impulsivas y desproporcionadas, ya que el sistema límbico reacciona antes de que los circuitos de control cognitivo tengan la oportunidad de intervenir. Esta tiene vías rápidas de procesamiento. La información sensorial sigue una ruta rápida, que va desde el tálamo directamente a la amígdala, conocida como la vía tálamo-amigdalar. Esta vía permite que el cerebro reaccione a estímulos emocionales antes de que la información sea analizada en detalle por la corteza prefrontal. Asimismo, resulta en una inhibición de la corteza prefrontal. Cuando la amígdala se activa de manera tan intensa, la señal emocional puede suprimir la actividad de la corteza prefrontal, y la cual es responsable de la toma de decisiones, el razonamiento y el control de nuestros impulsos. Esto explica por qué en situaciones de secuestro amigdaliano las respuestas pueden ser irracionales o excesivamente impulsivas. Para poder seguir entendiendo este fenómeno, debemos de resaltar que existen algunos neurotransmisores implicados. La liberación acelerada de mediadores como la adrenalina y el cortisol ante la activación amigdalar contribuye a la respuesta a combate o huida, intensificando así la respuesta emocional y limitando lo que es el procesamiento cognitivo. Comprender este fenómeno impulsado el desarrollo de intervenciones terapéuticas para trastornos relacionados con la ira, la ansiedad y el estrés postraumático. Terapias de exposiciones y técnicas de regulación emocional siguen buscando estrategias para reactivar la función prefrontal y moderar así las respuestas desbordadas que tiene la amígdala. Vamos a hablar de uno que ya hemos nombrado anteriormente, pero debemos de ampliarlo para poder entender el hipotálamo. Esta es una pequeña pero vital región situada en la base de nuestro cerebro, siendo su principal función la de actuar como un integrador y regulador entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, orquestando así respuestas automáticas las cuales influyen en el comportamiento y en la homeostasis corporal. Tiene una función central en el eje HPA. El hipotálamo juega un papel fundamental en la respuesta al estrés mediante la activación del eje hipotálamo pituitario adrenal HPA. Ante un estímulo estresante, el núcleo paraventricular del hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropinas, CRH, que a su vez estimula la adenohipófisis para secretar la hormona adenocorticotrópica, el ACTH. Esto desencadena la liberación de cortisol por las glándulas suprarrenales, preparando el organismo para una respuesta de lucha o huida. Hans Selye fue uno de los investigadores que sentó las bases para comprender la respuesta al estrés a través del estudio del cortisol y del eje HPA. Sus trabajos en la segunda mitad del siglo XX mostraron cómo las alteraciones en este sistema podían afectar tanto la salud física como la mental. Imaginemos un ejemplo en la vida cotidiana. Imagina que tú estás en una situación de examen o en un conflicto interpersonal. El estrés que sientes no es solo psicológico. El hipotálamo envía señales que conllevan la liberación de cortisol y adrenalina, generando cambios físicos como el aumento de la frecuencia cardíaca y la activación del sistema nervioso simpático. Este mecanismo adaptativo en circunstancias de peligro real
puede volverse contraproducente en el estrés crónico. Pasemos a hablar ahora del sistema nervioso vegetativo, también conocido como sistema nervioso autónomo. Esta es la red de control involuntaria que regula las funciones fisiológicas básicas de nuestro organismo, tales como la frecuencia cardíaca, la digestión, la respiración y la dilatación pupilar. Su papel es fundamental para la homeostasis y para la modulación de las respuestas emocionales en situaciones de estrés o de cambio. Este sistema del nervioso vegetativo está dividido por dos divisiones. Primeramente hablemos de la simpática. Se caracteriza por actuar como un sistema de lucha o huida. Sus funciones: incrementar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, dilatar los bronquios y las pupilas, inhibir funciones digestivas y metabólicas no esenciales en situaciones de emergencia. Imagina que durante un examen altamente estresante o una situación de peligro, la activación simpática preparará al organismo para una rápida respuesta, aumentando la energía disponible y redirigiendo recursos hacia los músculos y el sistema cardiovascular. Investigaciones utilizando técnicas de neuroimagen y mediciones fisiológicas han evidenciado que en situaciones de estrés agudo, la actividad simpática es la responsable de la respuesta inicial, facilitando así una rápida movilización de recursos. A su vez, el sistema nervioso de división parasimpática se caracteriza por asociarse a la respuesta de descanso y digestión. Sus funciones: disminuye la frecuencia cardíaca y favorece procesos de recuperación, estimula la digestión y la absorción de nutrientes y contribuye a la relajación y a la restauración del equilibrio interno tras una situación estresante. Imagina que tras una situación de alta tensión, como después de ese examen o de ese evento emocional, ¿de qué se encargará la activación parasimpática? De permitir tu recuperación, con la reducción de tu frecuencia cardíaca y la restauración de las funciones digestivas y metabólicas que aquel sistema simpático inhibió por estar en una situación de estrés. Técnicas de respiración, meditación y mindfulness han sido estudiadas por investigadores como Stephen Porges, cuyos trabajos de la teoría polivagal resaltan la importancia de la rama parasimpática para lo que es la regulación emocional y la conexión social. Hablemos ahora de lo que es el sistema endocrino. Este es un sistema también muy importante y este es el conjunto de glándulas y órganos que producen y liberan hormonas en nuestro torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para regular funciones vitales, tanto a corto como a largo plazo. Esta comunicación química es esencial para la modulación de respuestas emocionales y la adaptación del organismo ante estímulos ambientales, interactuando así estrechamente con el sistema nervioso. A diferencia de la transmisión neural, que es instantánea y localizada, la señalización endocrina actúa de forma muchísimo más lenta y duradera. Las hormonas circulan por todo nuestro torrente sanguíneo y tienen efecto en diversos órganos y tejidos, modulando así procesos como el metabolismo, el crecimiento y especialmente la respuesta al estrés. El hipotálamo, como el puente entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, regula lo que es la secreción hormonal a través del eje HPA que se explicó anteriormente. Esta vía se activa ante la percepción de amenaza, coordinando la liberación de corticotropinas y, en consecuencia, la secreción de cortisol por las glándulas suprarrenales. En este sistema hay distintas hormonas relevantes. Primero tenemos el cortisol, conocido como la hormona del estrés, liberado en respuesta a la activación del eje HPA que hemos explicado anteriormente y prepara al organismo ante situaciones estresantes. La adrenalina y la noradrenalina. Estas catecolaminas se liberan casi que instantáneamente ante una amenaza y son responsables de la activación inmediata de lo que es nuestro organismo, al aumentar la frecuencia cardíaca, dilatar bronquios y asimismo movilizar energía. Por su parte tenemos la oxitocina, también conocida por su papel en el establecimiento del vínculo social y en la modulación de lo que es la respuesta al estrés. La oxitocina se relaciona con sentimientos de confianza y de empatía. Se ha demostrado que la oxitocina puede disminuir la actividad en circuitos de amenaza y fomentar lo que son comportamientos prosociales. Por último, tenemos lo que son las endorfinas. Estas actúan como analgésicos naturales y están ligadas a sensaciones de bienestar y alivio frente a nuestro dolor. La liberación de endorfinas se incrementa en situaciones de actividad física intensa o en experiencias placenteras, contribuyendo así a la regulación emocional positiva. Debemos de tener en cuenta que el sistema endocrino trabaja de la mano con el sistema nervioso vegetativo y el sistema límbico asimismo para poder dirigir respuestas integradas. Por ejemplo, mientras la activación simpática libera adrenalina, la acción del sistema parasimpático y de hormonas como la oxitocina contribuyen a contrarrestar esta activación, facilitando la recuperación y el equilibrio de nuestro ser.
Pasemos ahora a hablar de un tema muy importante y casi yo considero que es una de las bases del tema en sí, las emociones. Las emociones se dividen en dos grupos, las biológicas de las cuales hablaremos primero. Estas son respuestas innatas y universales, con un fuerte fundamento evolutivo. Están determinadas por circuitos neurológicos ancestrales, principalmente en el sistema límbico, como la amígdala, el hipocampo y la corteza cingulada, que se desarrollaron para garantizar la supervivencia. Por ejemplo, reacciones como el miedo, la sorpresa, la alegría y la ira se observan en diversas culturas y en algunos casos incluso en otras especies, lo cual sugiere un sustrato neurobiológico compartido. Charles Darwin sentó las bases de su obra, titulada en castellano La expresión de las emociones en el hombre y los animales de 1872, demostrando la universalidad de ciertas expresiones emocionales. Posteriormente, Paul Ekman desarrolló la teoría de las emociones básicas, identificando 6 emociones básicas que se manifiestan de manera similar global, las cuales son la tristeza, la alegría, la sorpresa, el asco, entre otras. Proseguimos con el segundo grupo de emociones, las construidas socialmente o las emociones sociales. Estas emergen a partir de procesos culturales, sociales y cognitivos. Aunque pueden partir de una base biológica, dado que el sustrato neurológico es común, su forma, intensidad y la manera que se expresan están fuertemente moduladas por lo que es el entorno social y las normas culturales. Por ejemplo, emociones como la vergüenza, la culpa, el orgullo o la envidia varían significativamente entre culturas y se aprenden a través de la interacción social. Investigadores como Lisa Feldman Barrett han planteado la idea de que las emociones no son respuestas preconfiguradas, sino que se construyen en el cerebro mediante la integración de sensaciones corporales con conocimientos y contextos sociales previamente aprendidos. Según esta teoría, el cerebro utiliza conceptos aprendidos para construir la experiencia emocional en tiempo real, modulando lo que es la interpretación y la expresión de las sensaciones básicas. Ahora bien, vamos a integrar ambas perspectivas. No hay una sustitución mutua. Si bien existe una clara distinción entre las dos enfoques, lo vital es que ambos se complementen. La base biológica proporciona una predisposición universal para experimentar ciertas emociones de manera inmediata y automática, mientras que el aprendizaje social y cultural moldea y diversifica estas respuestas adaptando a contextos específicos. El miedo, por ejemplo, es una emoción biológica universal que se origina en circuitos como la activación de la amígdala y la liberación de adrenalina y cortisol, como lo hemos explicado anteriormente. Está programado para reaccionar ante estímulos potencialmente amenazantes como el peligro físico, situaciones de pérdida. Podemos ver en la imagen que el niño tiene un miedo, puede ser a una sombra, puede ser a un ruido, pero es algo físico que él siente como un peligro. Sin embargo, el miedo a la infidelidad es un claro ejemplo de cómo los contextos sociales y culturales moldean la experiencia emocional. Este tipo de miedo no surge nunca de una amenaza biológica directa, sino de normas y valores culturales relacionados con la relación, con el compromiso y las expectativas sociales. Por ejemplo, normas culturales. En culturas donde se valora altamente lo que es la fidelidad y el compromiso monógamo, este miedo puede estar muchísimo más presente, pues la infidelidad se percibe como una transgresión significativa. También tenemos las experiencias previas, valores inculcados desde la infancia y ejemplos observados en el entorno pueden aumentar lo que es la sensibilidad a este tipo de preocupación. Por tanto, puedo decir que el miedo a que te sean infiel es una manifestación construida socialmente, basada en el núcleo biológico del miedo, pero ampliada y contextualizada por las construcciones culturales y sociales. Pasemos a hablar sobre lo que es el comportamiento emocional. Esta es la manifestación observable de las emociones que nosotros experimentamos. Está compuesto por 3 dimensiones fundamentales que interactúan continuamente: la respuesta fisiológica, el procesamiento cognitivo y la conducta expresiva. Este complejo fenómeno refleja cómo las emociones no solo influyen en nuestro mundo interno, sino que también moldean nuestras interacciones con el entorno y con nuestros pares. Iniciemos así, definiendo lo que es la respuesta fisiológica. Las emociones generan cambios automáticos en nuestro cuerpo, mediados por el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Estas respuestas incluyen alteraciones en la frecuencia cardíaca, la respiración, la tensión muscular y la liberación hormonal. Walter Cannon, en 1920, fue uno de los primeros en describir lo que es el concepto de lucha o huida, mostrando cómo el sistema simpático de las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina específicamente, preparan al organismo para reaccionar ante situaciones de peligro. Pasemos a hablar del procesamiento cognitivo. Las emociones afectan directamente la forma en que evaluamos y procesamos la información del entorno. Este componente cognitivo incluye procesos como la interpretación, el juicio y la toma de decisiones basadas en el estado emocional. Un dato interesante es que se ha demostrado que individuos con lesiones en la corteza orbitofrontal tienen dificultad para integrar las emociones en los procesos cognitivos, lo cual conduce a decisiones desadaptativas. Por su parte, lo que es la conducta expresiva es un componente el cual se refiere a las acciones y expresiones externas
mediante las cuales comunicamos nuestras emociones, incluyendo gestos faciales, el tono de voz y posturas corporales. A través de distintos estudios en la década de 1970 y 1980, se identificó un conjunto de expresiones faciales universales asociados a emociones básicas como la alegría, el miedo y las imágenes que podemos ver en las visuales. Estas expresiones son reconocibles en todas las culturas, lo que subraya su base biológica. Integremos los tres componentes. Aunque estas dimensiones pueden estudiarse por separado, el comportamiento emocional es el resultado de la interacción entre todas ellas. La respuesta fisiológica nos prepara físicamente para actuar. El procesamiento cognitivo influye en cómo interpretamos la situación que desató dicha emoción. Y la conducta expresiva comunica lo que sentimos al entorno, generando impacto en las relaciones interpersonales. Imaginamos que estamos en una situación estresante, como un debate importante en público. La emoción de ansiedad genera cambios fisiológicos evidentes. Se nos aumentará nuestra frecuencia cardíaca, empezaremos a sudar. Influirá también en nuestra interpretación de la situación. ¿Seré capaz de hacerlo? Nos preguntaremos. Y se reflejará en tu conducta expresiva, tal vez gesticularás menos o temblará mi voz ligeramente. Este ejemplo demuestra cómo las tres dimensiones trabajan juntas para crear lo que es el comportamiento emocional. Prosigamos hablando de el estrés. Aunque muchísimas personas pensamos, me incluyo antes de ver esta cátedra, que el estrés era una emoción, pues no. El estrés es una respuesta adaptativa del organismo ante situaciones percibidas como desafiantes o amenazantes. Esta reacción, mediada por el sistema nervioso y el endocrino, permite movilizar recursos para enfrentar demandas externas. Sin embargo, cuando el estrés se vuelve crónico, puede tener efectos demasiado negativos, tanto a nivel cerebral como fisiológico. Como explicamos anteriormente, ante un estímulo estresante se activa el HPA. Estudios longitudinales, por ejemplo, McEwan en el 2000, han evidenciado que el estrés crónico genera atrofia neuronal, particularmente en regiones como el hipocampo. Esto afecta funciones cognitivas como la memoria y la regulación emocional. Ejemplo clínico. Pacientes con trastornos de estrés postraumático, TEPT, presentan una hiperactividad en la amígdala y una disminución en lo que es la corteza prefrontal amigdalar, lo que les dificulta controlar respuestas de miedo y recordar detalles con precisión. Tratamientos como la terapia de exposición gradualmente buscan reducir la reactividad del eje HPA y establecer lo que es el equilibrio entre estas áreas cerebrales. Hablemos ahora de la ira. La ira es una emoción poderosa, la cual emerge como respuesta a la percepción de injusticia, amenaza o frustración. Su experiencia y expresión están profundamente arraigadas en circuitos emocionales del cerebro y su regulación depende de un equilibrio delicado entre áreas límbicas y la conciencia. Y hablando de esto, se debe hacer hincapié en el caso de Phineas Gage. Phineas fue un obrero estadounidense que sufrió el 13 de septiembre de 1848 un accidente horrible, el cual atravesó una barra de hierro en el lóbulo frontal de su cerebro. Este hecho le causó cambios en su personalidad y es considerado uno de los primeros casos que demostraron que los lóbulos frontales influyen en las emociones. Hablemos un poquito más. ¿Cómo ocurre este accidente? Él trabajaba preparando una plataforma de ferrocarril. Tenía que hacer distintas explosiones con pólvora y salió mal una. Y este accidente hizo que una barra de hierro de esa altura le impactara en la cabeza. Podemos ver cómo se insertó en la imagen. Este sobrevivió. Se dice que quedó inconsciente al caer 20 metros atrás de lo sucedido. Pero se recuperó, se paró, él mismo fue al médico y la expresión física fue increíble. Pero nos dijeron, cuenta más tarde, que había cambios en su personalidad. Phineas se volvió irritable, caprichoso, brusco e infantil, según cuenta en el estudio. Se dice que dejó de pensar en el futuro y gastaba el dinero que ganaba sin control. Se volvió irregular, blasfemo e irreverente. También se menciona que vivió una época de su vida luego en Chile y murió a la edad de los 38 años aproximadamente. Su caso es una cita obligada en textos neurológicos y ha sido objeto de numerosos artículos científicos. Asimismo, el cráneo de Phineas y la barra de hierro que le hirió se exhiben en la Escuela Médica de Harvard. Pasemos a hablar sobre las bases neuroquímicas y anatómicas de la ira. La amígdala desempeña un rol crucial en lo que es la activación de la ira, especialmente en situaciones donde se percibe una amenaza. Esta área, al integrarse con el sistema límbico, genera una respuesta emocional intensa. A su vez, la corteza prefrontal es responsable de modular la actividad límbica y frenar respuestas impulsivas. Una disfunción en esta región puede dificultar la regulación de la ira, resultando en episodios descontrolados. Los neurotransmisores claves que inciden en lo que es el proceso de la ira son la noradrenalina, que es una catecolamina, y la serotonina.
La noradrenalina se eleva durante episodios de ira promoviendo reacciones agresivas, y la serotonina, bajos niveles, están asociados con la dificultad para controlar impulsos agresivos y una mayor propensión a la ira. Pasemos así a hablar de lo que es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta emocional compleja que surge ante la percepción de amenaza o incertidumbre y se caracteriza por una activación intensa del sistema nervioso y de nuevo, sí, el GHPA. Aunque esta cumple funciones adaptativas en dosis moderadas, en niveles elevados o prolongados puede impactar negativamente en la salud mental y la salud física. Enfoquémonos ahora en la neuroquímica de la ansiedad o sus neurotransmisores clave. Tenemos el GABA. El bajo nivel de este neurotransmisor inhibidor está relacionado con la hiperactivación neural característica de la ansiedad. Asimismo, el cortisol. La liberación de esta en situaciones de estrés agudo intensifica los síntomas físicos y emocionales que tiene la ansiedad. Asimismo, pasamos a lo que es su impacto físico y psicológico. La ansiedad crónica puede desencadenar problemas como trastornos cardiovasculares, alteraciones digestivas y debilitamiento del sistema inmunológico del sujeto. Personas con ansiedad generalizada reportan mayor incidencia de migrañas y dolores musculares debido a la tensión prolongada. Esta es la parte física. Asimismo, en la parte psicológica, la ansiedad no controlada afecta la capacidad para concentrarse, tomar decisiones y regular emociones. Además, aumenta la probabilidad de desarrollar trastornos como depresión o estrés postraumático TEPT. Estudios longitudinales han demostrado que la ansiedad crónica contribuye a la atrofia del hipocampo, afectando así la memoria y la regulación emocional. El terror. Nada más nombrar esta emoción da un poco de miedo, pero es una emoción extrema que surge como una amenaza inminente y está percibida como incontrolable al tal. A diferencia del miedo, que puede ser adaptativo y proporcional, el terror es una respuesta amplificada que desborda la capacidad de regulación emocional y cognitiva, provocando reacciones automáticas muchísimo más intensas y una posible desconexión de procesos conscientes. Esto nos lleva a hablar de sus bases neurobiológicas. La amígdala es el núcleo clave en la detección y procesamiento de amenazas intensas. En situaciones de terror, su activación es desproporcionadamente alta, generando una respuesta inmediata y automatizada que prepara al organismo para enfrentar situaciones extremas. Inhibición de la corteza prefrontal. Durante estados de terror, la actividad de la corteza prefrontal disminuye significativamente, lo cual limita la capacidad de análisis y de control racional, lo cual explica por qué las personas reaccionan de manera completamente instintiva y carecen de racionamiento lógico en tales momentos. En el terror también existe lo que es el impacto cognitivo y el impacto conductual. Existen dos bases en esto: el congelamiento o freeze. En lugar de huir o luchar, algunas personas, al sentir terror, pueden experimentar un estado de total movilidad. Este fenómeno, conocido como freezing, se produce cuando la amígdala activa directamente al tronco encefálico. Se activa directamente al tronco encefálico, bloqueando cualquier respuesta conductual compleja. Asimismo, tenemos la memoria traumática. El terror también tiene un impacto duradero en el hipocampo. La exposición repetida a situaciones terroríficas puede alterar la consolidación de recuerdos, resultando en memorias fragmentadas o distorsionadas, que las cuales son comunes en condiciones como el TEPT, que es el trastorno de estrés postraumático. Mientras que el miedo puede ser una respuesta proporcional y manejable ante una amenaza concreta, el terror es una respuesta desbordada y abrumadora que elimina cualquier capacidad de regulación emocional. Ejemplifiquemos esto. Sentir miedo al escuchar un ruido en la noche puede implicar la activación prefrontal para evaluar si es un peligro real. En cambio, el terror surge si el peligro es inminente y letal, como ver a un animal salvaje atacado. La serenidad. La serenidad es un estado emocional caracterizado por la calma y por la tranquilidad interna. Incluso en medio de situaciones externas potencialmente estresantes, no terroríficas, esta emoción representa una forma de equilibrio psicológico con la cual permite a las personas experimentar una clase de paz mental y claridad, siendo esencial para el manejo de las adversidades y la búsqueda de bienestar integral. Podemos ver en la imagen de las visuales que el agua está un poco turbulenta, pero las piedras, en este caso sería una metáfora para hablar del sujeto, están en total equilibrio y total serenidad. A pesar de que hay turbulencias, estar en serenidad no significa que no haya problemas, que no haya situaciones estresantes, sino es un estado en el que
La persona, a pesar de todo eso, puede experimentar paz mental y claridad en su vida. ¿Y cuáles son las bases neurobiológicas de la serenidad? La activación de la corteza prefrontal primero. La serenidad está asociada a una actividad elevada de la corteza prefrontal, la cual facilita la regulación emocional consciente y el control de impulsos. Estudios de neuroimagen han mostrado que prácticas como la meditación y la respiración profunda aumentan la conectividad entre la corteza prefrontal y regiones subcorticales como la amígdala, promoviendo así estados de calma. Inhibición de la amígdala. Por fin, en estados de serenidad, la amígdala responsable de procesar el miedo y las amenazas en sí muestra una actividad reducida, permitiendo una percepción más equilibrada del entorno. La serenidad tiene un impacto claro en nuestro bienestar emocional y es el de regular el estrés. La serenidad actúa como un amortiguador frente a los efectos negativos que tiene el estrés en nuestra vida, ayudando a equilibrar la activación del sistema nervioso autónomo y reduciendo los niveles de cortisol en nuestro cuerpo. Pasemos así a hablar de la docilidad. La docilidad se refiere a la capacidad de mostrar un comportamiento calmado, receptivo y adaptable ante estímulos externos. Este rasgo favorece la cooperación y la integración en entornos sociales. Se fundamenta en mecanismos neurobiológicos los cuales moderan la reactividad emocional y la impulsividad. Ser dócil no significa ser manejable o ser un títere, significa mostrar un comportamiento calmado, receptivo a lo que nos dice el otro, adaptable ante estímulos, poder ser, si hay un cambio, adaptarnos y no explotar, no coaccionar a otros. Poder ser receptivo a las ideas externas, en espacios de trabajo, en espacios familiares, no significa que nos vamos a dejar manejar por el ente externo y que todo lo que diga el otro lo vamos a realizar, sino que esta es una capacidad que podemos aprender los seres humanos para ser más calmados, ser más receptivos a los pares y adaptarnos de una mejor manera a los estímulos externos y a los cambios. ¿Y cuáles son las bases neurobiológicas de la docilidad? La regulación prefrontal, primeramente. La docilidad se asocia con una efectiva regulación de respuestas emocionales por parte de nuestra corteza prefrontal, que inhibe reacciones impulsivas provenientes de estructuras subcorticales. Una conectividad robusta entre la corteza prefrontal y el sistema límbico favorece un comportamiento calmado y controlado. También tenemos la modulación neuroquímica. La serotonina juega un papel súper crucial en la regulación del estado de ánimo y en la disminución de la agresividad. Niveles adecuados de este neurotransmisor correlacionan con una menor reactividad emocional y una mayor predisposición a comportamientos dóciles. Además, una respuesta equilibrada del sistema GABA, que es un neurotransmisor inhibidor, debemos recordar, contribuye a la reducción de la excitabilidad neuronal, facilitando así un estado de calma. Nombremos rápidamente un estudio de caso de la docilidad. El experimento con zorros rusos es un ejemplo paradigmático de la domesticación animal. Este ha existido a lo largo de los años, de los siglos, por parte de los humanos a los distintos animales, también como los perros. Este experimento que he nombrado se ha observado que al seleccionar individuos por su docilidad se notan cambios en sus perfiles neuroendocrinos, lo que respalda la noción de que la regulación emocional y la respuesta a estímulos de amenazas se pueden modificar a nivel neurobiológico. Estas observaciones tienen resonancia en el estudio de la docilidad en humanos, donde se presume que mecanismos similares favorecen comportamientos adaptativos y menos agresivos. Me gustaría concluir de forma rápida con que todo este proceso neurobiológico, neuroquímico y neurocientífico es súper importante para lo que es el estudio de la conducta. Poder saber cuáles son las emociones básicas, cuáles son las construidas socialmente, cómo manejar estos conceptos y cómo la parte neuroquímica tiene una base súper fuerte y súper entendible en lo que, súper importante en lo que es el estudio de la conducta. Poder saber que muchísimos de los trastornos, como el de ansiedad, los trastornos de ira, el estrés postraumático, tienen una relación directa con lo que es la neuroquímica de nuestro cerebro, nos da una mejor base para poder seguir estudiando la conducta y poder ser, en el momento que nos toque, dar una consulta de la parte de como psicólogo clínico, poder tener esta base y este estudio y este apoyo de un neurocientífico. Me gustaría dejarlos con esta frase de David Caruso que dice: la inteligencia emocional no es el triunfo del corazón sobre la cabeza, es la intercepción de ambas.
Muchísimas gracias por su disposición.